Década infame 1930 a 1943. Luego de la segunda presidencia de Irigoyen en 1929, sucedió la caída de la Bolsa de Nueva York, que generó una crisis económica mundial, la cual afectó a la Argentina causando inflación, desempleo y disminución de las exportaciones. Además de eso, por la edad avanzada de Irigoyen y las enfermedades que padecía, hizo que en 1930 él sufriera el primer golpe de Estado liderado por Félix Uriburu. Aquí empieza la década infame, también conocida como Restauración Conservadora, porque volvieron al poder los grupos conservadores que habían gobernado antes del radicalismo. El golpe de Estado significó volver a las viejas prácticas del fraude electoral, a la corrupción y a los negociados. Por ello, este periodo se llamó década infame. Félix Uriburu fue el encargado de derrocar al gobierno constitucional de Irigoyen y asumió como presidente provisional hasta 1932. Su gabinete imaginaba cambios inspirados en el fascismo italiano y en su modelo corporativista, el cual quiso implementar en la Argentina sin lograrlo. Uriburu, para fortalecer su propuesta, convoca a elecciones de gobernadores en la provincia de Buenos Aires, pero al ver el triunfo de los radicales irigoyenistas, lo que hizo fue anularlas. Gracias a este resultado, se demostró que el proyecto de Uriburu no contaba con la aceptación de la población y los que la apoyaban se alejaron. Ante esta situación, Uriburu no tuvo otra opción que convocar elecciones permitiendo el fraude para evitar que la Unión Cívica Radical vuelva a estar en el gobierno. Aunque la Unión Cívica Radical presentó la candidatura de Alvear, esta fue vetada por el gobierno. Por su parte, Justo organizó una coalición de partidos conocida como la Concordancia, la cual fue una concordancia política entre el Partido Conservador, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. En esta etapa, el fraude será justificado para evitar entregar el gobierno a manos incorrectas. En 1932 asume Agustín Justo como presidente, el cual recurría al fraude o a la interrupción de las provincias cuando lo creyó necesario. A pesar de que Justo contó con el apoyo del ejército, intentó evitar que la instrucción militar siguiese interviniendo en la actividad política. Una parte del ejército tenía como modelo político la ideología nacionalista europea, representado por el fascismo italiano y nazismo alemán. El gobierno encaró un programa de reactivación económica que aseguró la intervención del Estado en la economía, disponiendo la reducción del gasto público y medidas de autoridad, la creación del Banco Central de la República Argentina para controlar el dinero circulante y los bancos, la profundización de la sustitución de importaciones y la consolidación del Tratado Roca-Russellman en el año 1932 firmado con los miembros del Pacto de Ottawa. Escándalo de las carnes. Se hizo público en el Senado de la Nación en 1935 cuando el senador Lisandro de la Torre presentó una denuncia contra un funcionario del gobierno por una defraudación al Estado ligado al comercio de las carnes. En mediados de ese año, un asesino a sueldo ligado a los conservadores disparó contra de la Torre, pero salvó su vida ya que Enzo Bordavere lo cubrió y terminó herido de muerte. 4 años más tarde, Lisandro de la Torre se quitó la vida. Las denuncias de corrupción y de fraude habían debilitado la imagen del general Justo para las elecciones de 1937. Aún así, para evitar la victoria del radicalismo, el gobierno utilizó fraude e impuso los candidatos de la Concordancia, Roberto Ortiz, dando así al comienzo de su presidencia en 1938. Uno de los objetivos de Ortiz fue terminar con el fraude y garantizar elecciones limpias, lo que provocó conflictos dentro del oficialismo que veía en riesgo su continuidad en el poder. Las prácticas abiertas del fraude electoral con el paso del tiempo provocaron críticas hacia el régimen político. Por esta razón, Ortiz propuso restablecer la plena aplicación de la ley Sáenz-Peña. Segunda Guerra Mundial. Su estallido y la declaración de neutralidad por parte del gobierno asentaron los problemas. Fue así como se enfrentaron los neutralistas, los aliadófilos y los germanófilos. En 1940, Ortiz, debido a una enfermedad la cual lo mata en 1942, hace que crezcan los conflictos, haciendo que su reemplazo fuera Castillo, quien apoya la práctica del fraude. Castillo 1940 a 1943. En 1941
Cuando Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, aumenta la presión sobre el gobierno para declarar la guerra al eje. Sin embargo, Castillo mantiene la neutralidad, logrando cuidar las relaciones con Gran Bretaña. Por un tiempo, conserva el apoyo de los sectores nacionalistas del ejército. Con la llegada de Pedro Ramírez como ministro de Guerra, obtuvieron cada vez más poder y lograron ascender a los mandos más altos. Golpe de Estado de 1943. Frente a la ampliación del poder de los sectores nacionalistas del ejército, Castillo intentó debilitarlos. Propuso la candidatura a presidente de Robustino P. Costas, quien era un ferviente aliadófilo. Intentó desplazar a Ramírez como ministro de Guerra. Ambas iniciativas fracasaron y Castillo fue destituido el 4 de junio de 1943 por un golpe de Estado a cargo del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que estaba integrado por coronales nacionalistas. Presidencia de Rawson, 1943. Luego del golpe de Estado, asumió como presidente provisional. Al no recibir el apoyo que esperaba por parte de sus compañeros, renunció 3 días después de haber asumido el cargo como presidente. Su renuncia dio como resultado que Ramírez lo reemplazara luego de que Rawson haya renunciado al cargo de presidente. Presidencia de Ramírez, 1943-1944. Designó el gabinete, que en su mayoría eran militares, por un lado miembros de las Fuerzas Armadas que tenían el deseo de formar un gabinete autoritario y por otro lado tenían la propuesta de organizar el gobierno con la colaboración del ejército, la iglesia y los empresarios. Presidencia de Farrell, 1944-1946. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, fue su propio gobierno que decidió declararle la guerra a Alemania y al Imperio de Japón en 1945. Primera presidencia de Perón, 1946-1952. Durante el año 1945, el general Perón fue detenido en la isla Martín García luego de que el presidente Farrell y Ábalos le pidieran renunciar a todos los cargos del gobierno. Gracias a esto, una multitud de personas se reúne por horas y horas exigiendo respuestas al general. Al no poder dispersar este grupo de personas exigiendo por Perón, Farrell decidió pedirle a Perón que salga al balcón de la Casa de Gobierno a calmar a la multitud. Esto sucede el 17 de octubre a las 11 de la noche. Perón acepta y sale, pero exigiendo como condición el llamado a elecciones democráticas y el apoyo a su candidatura. A esta altura, Perón no contaba con un partido político presentarse a elección. Entonces comienza a buscar adhesiones y encuentra el radicalismo. Con sus comités en todo el país le eran muy funcionales, como también lo era el Partido Independiente y el Partido Laborista, que representaban el movimiento obrero. El general también recibe apoyo tanto de la iglesia como de ciertos sectores del ejército. Para esta época, la oposición se reúne en una coalición llamada la Unión Democrática, compuesta por ciertos sectores socialistas comunistas, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista. Este partido político recibió el apoyo del embajador de Estados Unidos, Braden, quien tenía un gran interés en América Latina y también tenía como intención de asegurar la hegemonía de Estados Unidos y de nuestro país, por lo cual lleva a cabo una campaña para ensuciar a Juan Domingo Perón y su política. Finalmente, el 24 de febrero de 1946, se llevan a cabo las elecciones en donde Perón consigue el 52% de los votos contra el 48% democráticos, siendo así asumiendo el puesto a presidente el 4 de junio de 1940 con 106 diputados. Va a llevar a cabo un liderazgo bicéfalo y un programa basado en 3 pilares fundamentales: justicia social, independencia económica y soberanía política. Dentro del movimiento se perfilaron 2 líneas bien diferenciadas: el grupo obrero por un lado y un grupo político por otro. En 1947 refundó el Partido Peronista, disolviendo la división y generando una unidad dentro del partido en el plano económico. Se lleva a cabo el primer plan quinquenal, que fue un plan
delineado por Miranda en el gobierno de Farrell, que buscaba exclusivamente un exportador a una economía de base industrial. Durante la presidencia de Perón se construyen 217.000 viviendas a familias obreras y se construyen alrededor de 8.000 escuelas con el auspicio de la fundación de Eva Perón. En 1940 realizó una modificación en la Constitución de 1853 denominada de Reforma Política, en la que ubicó al Estado como el pilar fundamental de la sociedad argentina. Esta modificación permite una relación electoral constructiva. De esa manera pudo volver a postularse en las próximas elecciones, esta vez bajo la fórmula Perón-Perón, Juan Domingo Perón como presidente y su esposa Eva Perón como vicepresidenta, en lo cual resultaron victoriosos. Segunda presidencia de Perón, 1952-1955. Entre los principales aportes del segundo mandato de Perón se destacó la labor de su esposa primera dama, Eva Perón, que fortaleció el vínculo con el pueblo y la clase trabajadora. Entre sus principales aportes se destacaron la Ley 13.010 de sufragio femenino, conocida como Ley Evita, la creación del Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón, que desarrolló programas para remediar la escasez de viviendas en los sectores silenciados. La cercanía con el pueblo y las actividades de Eva Perón la convirtieron en un ícono de la historia del peronismo hasta la actualidad. Bajo el nombre de Evita, en noviembre de 1951 su salud se encontraba muy deteriorada, por lo que pidió votar desde su cama. En mayo de 1952 pronunció su último discurso y en junio fue su última aparición en la que acompañó a Perón en el auto tras asumir su segundo mandato. El 26 de julio de 1952 falleció Eva Perón como consecuencia de un cáncer fulminante y su velatorio duró 14 días. Perón continuó su presidencia hasta 1955, cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora y una dictadura cívico-militar, bajo el mando de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Como consecuencia, Perón se exilió en Venezuela, luego en Panamá y finalmente en España. El gobierno dictador se encargó de eliminar en todo el país las instituciones, las insignias, marchas y mensajes relacionados con el peronismo, pero lo único que consiguió fue convertir la imagen de Perón en un mito. Tercer gobierno, 1973-1976. En 1973, ante las renuncias simultáneas del presidente Héctor Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima Perón, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Perón volvió a la Argentina con una nueva fórmula para presentarse en esas elecciones. Perón, con Juan Domingo Perón como presidente y su segunda esposa, María Estela Martínez de Perón, como vicepresidenta. Perón falleció el 1 de julio de 1974 y fue sucedido por su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, quien fue derrocada al poco tiempo de asumir la presidencia con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.